Bienvenidos. Ahora nos vamos a concentrar para entender un poco más a fondo lo que es el concepto de autómatas de pila. Bien, un autómata de pila es nuevamente una máquina, ¿sí? A diferencia de un autómata finito, los autómatas de pila tienen una particularidad. Ellos no ejecutan como tal el lenguaje, sino que verifican si las expresiones que uno le insertó pertenecen o no al lenguaje. Una forma natural de hacerlo es generando el concepto de pila en el sentido de apilar o desapilar los objetos que él va estudiando y al final decide. Para intentar mirar qué es lo que es un autómata de pila, veamos el siguiente ejemplo. Cuando uno está en la escuela y uno está aprendiendo a sumar, uno se convierte en estrictamente un autómata de pila. Uno tiene las manos, las va a usar de pila. Si uno quisiese sumar 3 más 4, uno empieza 1, 2, 3 y aparte 1, 2, 3, 4 y al final compila todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y una vez que termina eso, queda un criterio aparte que es verificar si esa suma es correcta o no. Y una vez que uno tiene eso, automáticamente completa toda la máquina. Aparte tiene unas tablas para la suma, aparte tiene el proceso de apilar o desapilar y ese criterio que decide si la operación es correcta o no. Así, entonces, tenemos un ejemplo básico de lo que haría una máquina que sea un autómata de pila. Una idea gráfica de lo que es en general un autómata de pila la vamos a ver ahora en pantalla. En principio, usted tiene una cinta de entrada. Uno puede pensar en el 3 y en el 4 de la suma de los dedos, ¿sí? Luego tiene una máquina que va transfiriendo de estados. Esa transferencia de estado es la concatenación de los dedos que nosotros hemos puesto en el 3 y en el 4 para obtener el 7, ¿sí? Y ese 7 es el que va a ir a la pila, que en la imagen la puedes ver en el lado derecho. Bien, al final lo único que queda es verificar simple y llanamente si ese 7 era la respuesta correcta, o en términos de lenguaje, si ese 7 es precisamente una palabra del lenguaje. En la práctica, los programas Python, Java o editores en general de algoritmos son en cierto sentido o tienen internamente un concepto de lenguaje de pila. Vamos a ver esto de la siguiente manera. Imagínese que usted tiene un algoritmo que tu lenguaje te exige cada que pongas un for, abrís una llave de corchete y cerrás con otra llave de corchete. Ahora, supóngase que por alguna razón olvidamos justo cerrar la llave del corchete. Entonces, escribimos línea por línea el programa, terminamos, lo damos por hecho y vamos a compilarlo, a ver si se ejecuta correctamente. El compilador entonces va a empezar a buscar y va a encontrar en algún momento que abres una llave de corchete, ¿sí? Él en la pila debe estar pensando, por el criterio que tiene, que esa llave tiene que ser cerrada en algún momento. Si él no encuentra esa llave, automáticamente le va a saltar el error de que hace falta cerrar la llave. Eso es justamente lo que hace el compilador a través del lenguaje, a través del autómata de pila. Con esa decisión de que hay un error en el cual no puedes ejecutar el algoritmo porque te falta cerrar una llave, lo que justamente estás teniendo es que no es un algoritmo, o sea, no es una palabra del lenguaje que estás ejecutando. Entonces, hay que corregirla, hay que cerrar ese corchete, volver a compilar y una vez que lo cierres, si él encuentra que todo está bien, tu algoritmo está completo, es decir, es una palabra de tu lenguaje de programación. Ese es el mejor ejemplo que uno podría tener en la vida cotidiana cuando está programando de un autómata de pila.
Es justamente ese programita que le decide a uno cuándo un algoritmo está bien escrito o no, pensando el algoritmo como si fuese una palabra del lenguaje de programación que estás usando. Ahora les invito a realizar la actividad práctica. Observen en pantalla como ejemplo las primeras sentencias del cuadro que deben realizar. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Bienvenidos. En esta sesión vamos ahora a entender un poco cuál es la relación que hay entre los autómatas a pila, las gramáticas independientes del contexto, que serían las mismas que uno llama jerarquía 2 de Chomsky, y los lenguajes libres de contexto. Bien, para esto tenemos que ir pensando un poco los paralelismos que existen entre máquinas y lenguajes y gramáticas. Si uno recuerda, el autómata finito puede ir y venir a una gramática regular. La gramática regular te puede inducir un autómata finito y viceversa. Los autómatas finitos ejecutaban expresiones regulares. Las expresiones regulares decían cómo construir los lenguajes regulares y con esto formarte una gramática regular. Bien, ahora dentro de los lenguajes tenemos aquellos que tenían o no ambigüedades. Los que no tenían, listo, son hermosos. Pero los que tenían ambigüedades, uno podría sacar sus ambigüedades y lo que le queda es un lenguaje libre de contexto. Bien, hay una máquina que logre entender o ejecutar y decidir qué pasa en los lenguajes libres de contexto. Bien, la respuesta es afirmativa y es justamente un autómata de pila. Los autómatas de pila, cada autómata de pila se va a corresponder con una gramática independiente del contexto. Y las gramáticas independientes del contexto provienen de lenguajes libres de contexto, o sea, lenguajes que no poseen ambigüedades o lenguajes a los cuales se le han quitado todas las ambigüedades. Entonces, la relación que vamos a tener ahora es la siguiente. Los lenguajes libres de contexto se ven reflejados en la construcción de gramáticas independientes de contexto. Y esas pueden ser verificadas a través de un autómata de pila. En pantalla podemos ver ejemplos de lenguajes de programación, como lo son Java, PHP, Visual Basic, Python. Y por lo general todos los lenguajes de programación de uso cotidiano, quizás como, de uso cotidiano en las áreas académicas como R, MATLAB, todos estos. O también editores de textos, por ejemplo LaTeX, son editores que usted siempre puede escribir y el programa cuando usted compila decide si algo está mal escrito o no. Entonces, cada vez que uno tiene un compilador decidiendo si lo que has escrito está bien o no, justamente estás ejecutando un autómata de pila. Y el lenguaje en el que estás escribiendo es justamente una gramática independiente de contexto. Por eso, la importancia de los autómatas a pila,
porque nos permiten siempre tener la certeza de que por lo menos lo que hemos escrito está bien. Que ejecute lo que uno no quiera, ese es otro problema. Eso ya depende de qué errores haya cometido uno en la elaboración de los algoritmos. En adelante, los invito a realizar la actividad práctica. Como pueden ver en pantalla, se les ha ofrecido cómo llenar la tabla por lo menos en dos casillas. Una, que en el caso de las categorías, la forma normal de Chomsky y la sentencia que le corresponde. A ustedes les toca terminar de llenarla. En este momento nos vamos a centrar un poco en uno de los conceptos más importantes de la computación teórica, que es el concepto de máquinas de Turing. Las máquinas de Turing son las máquinas más potentes a nivel teórico para realizar cómputos. Una máquina de Turing en esencia es lo siguiente. Usted tiene una cinta infinita, ¿sí?, la cual está llena con celdas que solamente contienen ceros y unos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que yo a ustedes les doy en notación binaria un número. ¿Listo? Vamos a generar un algoritmo en máquina de Turing que convierta ese número en un número, si está par, que lo convierta en impar, y si está impar, que lo convierta en par. ¿Listo? Entonces, la manera como yo le voy a dar la instrucción a la máquina es que una vez que yo coloque el primer 1, de ahí en adelante escribo el número en notación binaria, ceros y unos. Entonces la máquina lo que va a tener son las siguientes instrucciones. Va a empezar a correr la cinta, en este caso, para acá. Corre la cinta hacia acá hasta que encuentre el primer 1. Una vez que encontró el primer 1, la máquina tiene que decidir qué hacer. Y lo único que tiene que hacer es seguir hacia la derecha. Luego, mira qué hay ahí. Si hay un 0, pone un 1. Eso se lo debo decir en las instrucciones. Si hay un 1, pongo un 0. Eso también se lo debo decir en las instrucciones. Bien, con simples instrucciones de cambiar ceros y unos, uno puede generar toda la aritmética que tiene, toda la aritmética que hacen las calculadoras, se puede generar con simples instrucciones de esa naturaleza. Bien, el poder de la máquina de Turing es un poder netamente teórico. Es imposible construir humanamente una máquina de Turing simple y llanamente porque no puedes crear una máquina infinita. En particular, las máquinas de Turing contienen a los autómatas finitos que van dirigidos a los lenguajes regulares y a las gramáticas regulares. También las máquinas de Turing contienen a los autómatas a pila que también van dirigidos a las gramáticas independientes de contexto. Entonces, estas máquinas atrapan a todos los conceptos que hemos venido trabajando. Aunque hace 100 años se haya creado el concepto de máquina de Turing, hoy se cree que cualquier problema que sea computable, existe un algoritmo que a través de máquinas de Turing también lo computa. Es decir, que como que cualquier algoritmo que nosotros creamos se puede crear a través de máquinas de Turing. Y eso todavía está sin resolverse.
Así que todavía queda mucho por trabajar en el concepto de máquinas de Turing. En adelante los invito a realizar la actividad práctica. En pantalla en este momento vemos la clave de respuesta para nuestra actividad. A la pregunta ¿cuándo un problema es computable? Se tiene la ayuda en su respuesta, tal como lo pueden ver. Bienvenidos. En este video nos vamos a intentar concentrar en cuándo un problema es decidible o cuándo un problema no es decidible. Listo. En términos generales, para entender el concepto de qué es ser decidible, veamos la siguiente imagen que contiene 3 problemas. En la primera parte, ustedes encontrarán que un granjero tiene 50 animales entre conejos y gansos. Si la cantidad de patas de los animales es 140, ¿cuántos conejos y cuántos gansos tiene el granjero? Nuestro segundo problema es de las siguientes imágenes, ¿cuál es la más llamativa? Y el último problema es, ¿existe en la expansión decimal de pi una secuencia de tamaño n para cualquier número natural n? Bien, esos 3 problemas abarcan el concepto de decidibilidad de la siguiente manera. Si uno observa el primero de ellos, simple y llanamente aplica un poco de álgebra y lo resuelve. Entonces podemos decidir una respuesta a tal problema. En el segundo tenemos que la decisión no es única, no es unívoca. Casi cualquier persona podría decidir una imagen distinta. Y en el tercero es un problema abierto. Ese problema todavía no conocemos una solución para él. Entonces, ese problema es uno de esos problemas en matemáticas que se le dicen indecidibles. Todavía no se sabe muy bien si tiene una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. A través de la historia de la computabilidad, uno de los problemas más curiosos que hubo sobre decidibilidad fue el problema de la parada. El problema de la parada decía lo siguiente: existe un algoritmo cuya entrada sean algoritmos y el algoritmo decida si el algoritmo que entró para o no para. Ese problema estuvo abierto un tiempo hasta que se le dio una respuesta justamente negativa. ¿Esto qué significa? Que no puedes construir un algoritmo que decida si los demás algoritmos paran o no paran. El concepto de que un algoritmo pare o no pare es que se ejecute en un número finito de pasos y dé una respuesta. Bien, este problema es uno de los problemas de decidibilidad más curiosos de la historia. La cuestión es que no existe. Y el hecho de que estas soluciones no existan dividen entonces los problemas en 2 categorías grandes. ¿Qué problemas se deciden y qué problemas no se deciden? A principios del siglo pasado, David Hilbert pensaba que por lo menos en matemáticas las cosas eran más sencillas, que las cosas se podían decidir siempre. Hasta que vino justo un señor de apellido Gödel y le hizo un ejemplo por el que no, en el que le demostraba ampliamente que no. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho de la siguiente manera. Imagínense que ustedes tienen una máquina que tiene un escáner y una barrera. El escáner lee las cajas
que van a pasar por la barrera, y si la caja contiene algo que es verdad, entonces pasa la barrera. Si la caja contiene algo que es falso, la caja no pasa la barrera. Muy bien. Ahora, si de broma uno hace lo siguiente y dice, y le da una caja a la máquina que diga, esta caja no pasará la barrera, entonces se obtiene el siguiente dilema. Si la caja, si el escáner decide que dice la verdad, tendrá que pasar la barrera, pero una vez que la pasó, como decía la verdad, ella no debió pasar la barrera, porque justo ese era lo que decía, que esa caja no pasaría la barrera. Ahora, si la máquina decide, si el escáner decide que lo que dice la caja es falso, tendremos que entender bien qué significa que sea falso, que esa máquina, que esa caja no pasará la barrera. Significa que la va a pasar. Pero si la pasa, justamente de nuevo, estaría contradiciendo el hecho de que ella no la iba a pasar. Por tanto, eso se te vuelve una verdad no demostrable y tenés un problema de indecidibilidad en matemáticas bastante profundo. Desde esta perspectiva, entonces se nacen dos grandes líneas de problemas. Problemas indecidibles y problemas decidibles. Dentro de los problemas decidibles, uno tiene que empezarse a preguntar cuáles son computables y cuáles no son computables. Y dentro de los problemas computables es donde realmente está siempre toda la computación teórica. Los invito seguidamente a realizar la actividad práctica integradora.